Bienvenido al Líder Trascendental Podcast con Nelson Cárcamo, empoderando tu verdadero potencial de líder mientras regresamos a la esencia del liderazgo genuino y efectivo. Por lo tanto, estás llamado a maximizar el verdadero potencial que ya posees, para que puedas vivir y crecer de una manera exponencial y con excelencia. Prepárate, no solamente para ser motivado, sino también inspirado y desafiado. Con ustedes, nuestro anfitrión, Nelson Cárcamo. Saludos amigos, nuevamente un placer saludarles una semana más, un episodio más de Líder Trascendental con Nelson Cárcamo y mi querido amigo Luis Enrique López León. Es un placer, amigos, estar acompañándoles y sobre todo saber que muchos de ustedes están conectándose y que están dándole seguimiento y que están abrazando este proceso de este servicio que prestamos, de este valor agregado que queremos que sea para cada uno de ustedes. Soy Nelson Cárcamo y es un honor poder estar acá y obviamente es algo que amamos, algo que hacemos con todo el corazón, no porque nos sobra tiempo, no porque no tenemos otra cosa que hacer, sino es una manera de poder contribuir, de poder elevar a otros y espero que estemos logrando esa misión a través de cada episodio y que tú puedas de alguna manera abrazar una palabra, una frase o el episodio completo. Qué extraordinario sería de que tú pudieras abrazarlo y poderlo, más que llevarlo a tu mente, pasarlo al corazón y pasarlo a tu estilo de vida, a la acción. Luis Enrique López León, bienvenido amigo, ¿cómo estás? Querido Nelson, muy contento de poder conectarme de nuevo contigo para la grabación de este podcast Líder Trascendental, poder impactar a nuestra comunidad creciente y sobre todo hoy hablar de un tema que es constante en el día a día de las y los líderes genuinos y efectivos de alto impacto. Lo dije bien, ¿no? Líder genuino y efectivo de alto impacto. Genial, me encanta. Soy buen alumno, Nelson. Excelente. Bien, es un honor estar acá, Luis Enrique. Estamos haciendo esta serie especial sobre el libro Regresando a Nuestra Esencia, 10 principios para vivir un liderazgo de trascendencia. Luis Enrique, te voy a poner en el spot nuevamente. Obviamente no hubo ninguna comunicación. Llevamos 5 capítulos, 5 episodios, donde de alguna manera muy directa, muy práctica y con conceptos, filosofías, principios, valores y sobre todo lo que estamos viviendo en el momento, estamos tratando de agregar valor, darle una significancia mucho más amplia a lo que es cada uno de estos capítulos. No que leemos el capítulo, sino que tomamos la esencia de lo que es el sentido de cada uno de ellos y lo compartimos acá con un contexto mucho más amplio, mucho más profundo y mucho más desafiante porque pueden escucharnos, pueden sentir la pasión, pueden sentir ese poder que transmitimos o que al menos tratamos de transmitir en cada una de las palabras, en cada uno de los consejos, recomendaciones y desafíos que vertimos acá. Te quiero poner en el spot, decía Luis Enrique, ¿cómo te sientes? Llevamos 5 capítulos, ahora vamos a ir al 6º y es uno de esos capítulos, un tema de esos que necesita mucha valentía para poderlo abrazar. Bueno, ya casi me di en el título, pero no lo doy todavía. Luis Enrique. Genial, genial, me encanta, Nelson. Me he sentido muy bien, me he sentido bastante contento con esta parte de retomar el libro Regresando a Nuestra Esencia. Debo confesar que cuando hablamos de la fe, en el episodio pasado fue incluso, cuando hablamos de la fe, es donde me ha tocado especialmente, porque es donde he notado una gran evolución en mi vida, como se los comenté. Y el tema de la valentía... Ay, ya iba a decir... Ya, adelante. Aunque ¿sabes qué, Nelson? Nosotros asumimos que las personas no saben de qué tema vamos a hablar, pero cuando le hacen clic en reproducir al podcast, aparece el tema que vamos a tratar. Por supuesto. Pero no, en el tema de la valentía me siento muy cómodo, porque siempre he dicho que soy una persona valiente. Le tengo miedo a muchas cosas. Le tengo miedo a cosas tan insignificantes como los roedores, pero eso no tiene que ver con mi valentía. Realmente soy una persona valiente. Ahorita van a saber a qué nos referimos con el término valentía. O si ya leyeron el libro, seguramente lo conocen a profundidad. Pero este también estoy seguro que va a ser uno de esos episodios que me vas a sentir muy cómodo. Excelente. El tema de esta semana, el capítulo de esta semana se titula Sé valiente y no desmayes ante la adversidad. He compartido por años y años y años que acá, y estoy seguro que todos ustedes habrán escuchado, yo sé que Luis Enrique lo replica ya como parte de lo que es nuestro vocabulario, nuestra cultura organizacional. Bueno, solamente somos 2 en este podcast, pero tenemos una cultura organizacional donde en Estados Unidos decimos que hay 3 garantías: la muerte, que vamos a pagar impuestos y que la tecnología, por muy sofisticada, nos va a fallar en algún momento. Pero yo le agregaba una cuarta y eso es
que no nos vamos a salvar de la adversidad. Que la adversidad, si estás disfrutando un momento y todavía no la has tenido, prepárate porque estará a la vuelta de la esquina. No que te dé una profecía de mal agüero, no sé si es correcta esa frase así, conjugada así, bueno, la he escuchado y me imagino que es correcto, pero la adversidad es algo que es parte del éxito tal como lo es el fracaso. Yo considero que la clave del éxito está fundamentada en 3 ángulos que forman un triángulo. Ellos son el éxito, el fracaso y la adversidad. Porque la adversidad lo que sirve de ese factor exponencial. Obviamente sí ganas tracción y no abraza lo que es lo contrario, distracción, que ya hablamos en el pasado también. Así que la adversidad estará a la vuelta de la esquina. Y el llamado acá es ser valiente, no desmayar ante esa adversidad. Comenzaba este capítulo con una frase que quiero reproducir acá porque me parece muy importante. Considero que hay 2 tragedias en la vida. La primera, la tragedia que considero de estas 2 que son muy importantes para mí, que la peor tragedia en la vida de la persona no es la muerte, sino que es en creer que no puedes lograr, que no tienes la capacidad. La peor tragedia es que sientas que los temores, que todas las adversidades, que todo aquello que te pueda contener definitivamente se convierte en tu realidad, a pesar de que es una simple evidencia real y que puede ser revertida. Causa mucho dolor, causa mucho estrago cuando los demás no creen en ti, pero no hay peor tragedia aún por encima de la muerte, cuando tú no crees en ti. Y la segunda verdad que comparto al inicio de este capítulo es que la segunda tragedia de la vida no es fracasar mientras intentas alcanzar tus metas y objetivos. La tragedia en la vida es no tener metas desafiantes y de significancia por alcanzar. Yo te pregunto en este momento, amiga y amigo, que nos estás escuchando, que nos estás acompañando. ¿Tienes metas, tienes objetivos que son realmente relevantes para el cumplimiento de tu propósito y que están dentro de ese espectro de significancia? ¿O solamente rondan y están constantemente persiguiendo lo que tú visualizas, lo que tú personalizas y lo que tú defines como éxito solamente? Cuando meditamos en el término valentía, pueden venir a nuestra mente diferentes definiciones. Yo considero y he aprendido a través de las décadas de que tantas definiciones tiene el término éxito como también tiene el término fracaso y el término valentía. Cuando pensamos en este término, cantidad de definiciones vienen a nuestra mente. Falta de miedo, no tienes miedo, más es valiente aquel que se arriesga y pone en peligro a todos. Ese es el más valiente. Mientras más riesgoso es la circunstancia, la situación que abraces, mucho más valiente eres. Aquel que toma acción sin importar lo complicado que sea o cuando sea o quienes estén involucrados. Y alguna un poco más cercana, que valentía es sentir miedo, pero aún así continuar haciendo. Me parece muy pasiva esa definición, por muy cerca que está de lo que queremos compartir contigo ahora. Y por supuesto, las otras definiciones, muy alejado de lo que es la realidad, de lo que significa la valentía, de lo que significa ser un líder valiente. Nelson Mandela decía, aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente, la mujer valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que vence ese miedo. Así que vamos a profundizar en un momento. Mientras tanto, prepárate. Tenemos, no es un episodio muy largo, pero tenemos la profundidad, no la longitud, pero la profundidad de lo que vamos a compartir contigo. Y espero que nos continúes acompañando hasta el final. Así que regresamos en unos minutos. Bien amigos, estamos de regreso. Espero que tú también estés tan listo como nosotros y tan entusiasmado como Luis Enrique y yo estamos en este momento. Luis Enrique, ya me contestaste la pregunta antes de que la hiciera. Y me encanta porque, ¿sabe qué? A pesar de que estas notas no están, esto que estoy diciendo simplemente está surgiendo en este momento y no lo comunicamos porque queremos que sea algo de una expectativa grande en el momento que grabamos. Te quería hacer esta pregunta, aunque ya me contestaste, pero quiero que sea relevante en este preciso momento. ¿Eres valiente, Luis Enrique? ¿Y por qué consideras que eres valiente? Definitivamente soy una persona valiente, querido Nelson, y quiero hacer un comentario ahorita que estabas platicando al respecto de las definiciones que conocemos de valentía. Bueno, tú eres un hombre de mundo, has estado en muchas partes, pero ¿has jugado alguna vez Lotería Mexicana? ¿Sabes lo que es la Lotería Mexicana? ¿Sí la has jugado? No lo he jugado, pero lo he visto. Ok, bueno, ya ves que son, bueno, si hay mexicanos acá, seguramente van alguna vez la han jugado. Si hay
de otros países, bueno, seguramente también lo van a comprender con la explicación que doy. Pero es un juego de cartas, en la cual hay 64 cartas y cada uno de los participantes tiene a su vez una carta más grande, donde en mosaico están 16 de esas cartas que están en el mazo principal. Es un tipo bingo. Entonces, al azar, se van soltando cada una de esas cartas, y quien primero complete su gran mosaico de 16 cartas es quien se lleva el premio central. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque las cartas tienen ilustraciones de tradiciones mexicanas bueno, no necesariamente de tradiciones mexicanas, pero sí elementos perfectamente identificados en México. Y uno de ellos es el valiente. El valiente es uno de los personajes que salen en esas cartas. Y está representado de la siguiente manera. Te vas a dar cuenta, Nelson, por qué creemos, al menos acá en México, crecemos con la idea de que la valentía es la ausencia de miedo. Porque el valiente es un hombre joven, fornido, que incluso su camisa la tiene remangada, trae su jorongo, su zarape, su poncho recargado en el antebrazo izquierdo donde se lo despojó. Su sombrero está tirado en el suelo donde lo tiró. Y tiene en la mano lo que semeja un puñal, ¿no? Y la postura del valiente es con el pecho hacia adelante, bastante desafiante. Entonces, todos los niños de México que crecemos con la idea de que el valiente es alguien como él, que es alguien que no tiene ningún miedo y que está dispuesto a enfrentar cualquier eventual situación que se le presente, ¿ok? Entonces nos quedamos con esa idea de la valentía. Y yo por mucho tiempo dije, no soy una persona valiente, porque no soy una persona pendenciera, porque no soy una persona que no le tenga miedo a las cosas. De muy niño me subía mucho a los árboles y a las bardas. Tengo una cicatriz permanente en la cabeza, otra en la mano, me quebré un brazo por andarme subiendo a los árboles, y dejé de hacer esas cosas, dejé de considerarme valiente hasta que entendí el verdadero sentido de la valentía, y es poder perseverar, poder persistir ante las adversidades, manteniendo tu esencia, manteniendo tus valores incorruptos, manteniendo esa visión y sobre todo pensando en función del bien común de las personas que están bajo mi influencia. Entonces, la respuesta es, efectivamente, Nelson, soy una persona valiente, más allá de aquella figura de la lotería mexicana. Sabía que eres valiente, Luis Enrique, y ahora que me lo explica, estoy aún mucho más convencido de que sí, eres valiente. Y obviamente la ilustración del por qué crecemos, del por qué arraigamos algunas creencias, algunos paradigmas en cuanto a algunos conceptos de la vida. Nunca haremos nada. Y esta es la importancia y lo crítico que tiene este concepto de la valentía en el líder, en la valentía en cualquier persona realmente. Que nunca haremos nada de significancia en este mundo sin ese coraje, sin esa valentía. No aquella que, como tú decías, que nos hace lucir como el joven, el pendenciero, el que no le tiene miedo a nadie, el que no le teme a la muerte, que no le teme a tantas cosas, sino desde la perspectiva de la definición que estamos tratando de transmitir. Nunca haremos nada en este mundo sin coraje, sin valentía. Es la mayor cualidad de la mente junto al honor, decía Aristóteles. Para mí eso es muy, muy poderoso. Junto al honor, las dos mayores cualidades de la mente. La valentía. Esta última pregunta que formulé a Luis Enrique y con tanta elocuencia me explica con una ilustración y con esa convicción de que sí es valiente. Bueno, para aquellos que ya lo conocen, saben que no es un tipo que mide 6 pies con 5 pulgadas, no sé en cómo se mide eso en metro, pero algo así parecido a Magic Johnson o quizás a Karim Abdul-Jabbar, quizás, no tiene un físico como ese niño tampoco. Así que tenemos un físico normal, promedio. Pero la valentía no se mide por eso, se mide por la cantidad de miedo que tenemos, ¿sí? La cantidad de miedo que tenemos y que nos atrevemos a abrazar aquello que es de significancia en nuestras vidas a pesar de ese miedo. Veamos y profundicemos un poquito. Primero, valentía no es lo que la mayoría piensa y siente que es. En realidad es. ¿Por qué digo la mayoría? Porque es la gran mayoría de la población que piensa de esta manera. Que valentía es simplemente ausencia de miedo, como la frase que te compartía de Nelson Mandela. Y conste, alguien que fue expuesto a tener miedo, alguien que
tuvo que sufrir, tuvo que luchar, tuvo que ser persistente, tuvo que perseverar hasta el último momento, pero logró todo aquello que se propuso y que fue de significancia, y escribió un legado, no solamente para su país, Sudáfrica, sino para el mundo entero. Un ejemplo, realmente. La valentía no es lo que la mayoría de personas piensa y siente que es. En realidad, valentía es, primero, es un efecto secundario de la convicción y certeza. En el último episodio estuvimos hablando la esencia de lo que es esa convicción y certeza, que tiene como factor fecundante lo que es conocer el paso cero, saber quién eres, para poder abrazar esa convicción y certeza. La convicción de poder ver, escucha esto, la convicción de poder ver lo que no puedes mirar aún. Repito, la convicción de poder ver lo que no puedes mirar. Quizás alguien puede decir, bueno, me estás diciendo lo mismo, te estás contradiciendo. No. Muchas veces puedo ver cosas que no son tangibles, que no están frente a mí, que no parecen, que la evidencia es real de decirme, no existe, no es posible, es imposible. Pero yo digo, es posible, porque la certeza, la convicción, me está haciendo ver más allá de mirar. Certeza que abrazo la confianza de que no solamente es real, a pesar de las circunstancias, sino una realidad que está diseñada y que yo abrazo con esa convicción para que lleguemos a ese momento, lo que llamamos en la vida el punto de autorrealización, que también hemos compartido sobre esto en episodios pasados. Valentía denota tener determinación constante sobre algo sin importar cuáles son los desafíos que vengan de frente, que quieran evitar que siga ese avance. Cada vez que abraces algo que sea de insignificancia, cada vez que abraces algo que es desafiante y de crecimiento, vas a tener desafíos. Vas a tener situaciones, circunstancias que van a querer detener ese avance. Y déjame decirte una cosa, mientras más cerca estén esos momentos, esas circunstancias de tratar de detenerte, mucho más dolorosos serán, mucho más difíciles serán. Esa determinación de continuar a pesar de los desafíos y lo que pueda surgir a través de las circunstancias. En realidad, valentía no es un sentimiento o un ímpetu que nos mueve dentro de nosotros simplemente a seguir. No se trata simplemente de seguir y seguir. Recuerdo, no sé, Luis Enrique, si tú alguna vez viste anuncio de las baterías Energizer, allá por los años 90, 2000. ¿Las del conejito? Exacto, la del conejito. Y que seguía y sigue. Con unos tambores, ¿no? Exacto. Y seguía. No se trata de seguir solamente. Se trata de tener convicción, certeza del por qué sigues. En realidad, no es un sentimiento o ese ímpetu de seguir hacia adelante hasta quedar sin fuerzas. Porque eso sucedía con el conejito de Energizer. Seguía y salía hasta del espacio, salía de la atmósfera y se le terminó la batería y hasta ahí paró. No se trata de seguir hasta adelante sin quedar sin fuerzas, sino que se trata de algo mucho más poderoso, sino que es el valor que lleva a permanecer yendo, aun cuando ya no existan esas fuerzas. Te lo repito, no se trata de seguir hasta quedar sin fuerzas, sino que es el valor de seguir permaneciendo, de seguir perseverante, aunque ya no existan esas fuerzas. ¿De dónde las sacarás? Bueno, hay algo poderoso dentro de nosotros que se llama fuerza de voluntad, y es algo que es autogenerable, esa fuerza, para continuar a pesar de que no hay fuerzas. Implica que sin importar las circunstancias, Luis Enrique, se continuará abrazando una actitud firme de perseverancia y actuando con persistencia. Recuerda, la perseverancia es la actitud y la persistencia es manifestada a través de esa acción a partir de la perseverancia. Aunque ya sin fuerzas o aún con excusas válidas y que son reales, quedar sin energía, pero continuar avanzando, porque puedes ver todo aquello que aún no miras. Implica abrazar un proceso sabio de decisiones, tomar decisiones a veces rápidas y audaces, pero también hacer una pausa ante la demanda de una respuesta apresurada y reflexionada. Me encanta una frase de Winston Churchill que decía: coraje, valentía, es lo que se necesita para ponerse de pie y hablar. El coraje y valentía es también lo que se necesita para sentarse y escuchar. Son ambos extremos. Porque la gran mayoría piensa que valentía es simplemente pararse y hablar todo lo que se nos cruza por la cabeza cada vez que tengamos la oportunidad. No, también valentía es sentarse y escuchar. Implica que un líder valiente se equivocará muchas veces, pero que toma su responsabilidad y se levantará aún con mucha más fortaleza. No hay peor temor que el miedo al temor, Luis Enrique y amigos. No hay peor temor
y el miedo al temor. ¿Qué te genera, Luis Enrique? Te estoy viendo muy reflexivo y adelantaste que este iba a ser un tema muy importante en esta oportunidad. Sí, yo tengo la respuesta a lo del conejito. Es decir, nosotros como líderes genuinos, efectivos y de alto impacto, que además ejercemos la valentía en su más exacta dimensión, no nos rendimos o cuando se nos acaba esa energía, porque no funcionamos así. Más bien funcionamos con ese mecanismo de cuerda. ¿Te acuerdas? Ahí me tocaron los carritos que les daban cuerda y ¡brum! Se movían solitos. ¿Por qué? Porque cuando eres un líder genuino, efectivo, de alto impacto, que abraza la valentía, cuando te quedas sin energía, cuando se afronta un miedo, cuando aparece una adversidad, tienes el tino de tomar tu índice y tu pulgar, en mi caso sería el izquierdo, sería más fácil para mí, de tomarle y darle 1, 2, 3, 4 vueltas a esa llavecita que tienes en la espalda y que es la que te va a dar la energía para continuar. ¿Por qué? Porque sabes que como líder que hace las cosas, haces lo que sea necesario para lograrlo. Y eso se relaciona mucho con el siguiente punto. Tomas decisiones para poder administrar esa energía. Tomas decisiones. No dejas que las decisiones vengan y te tomen a ti por sorpresa y empieces a navegar en automático, sino que te vas dirigiendo con esa energía que como líder te vas proveyendo, vas dirigiendo el camino hacia donde quieres llegar, donde quieres aparecer. Gracias, Nelson, por compartir eso. Ya lo estaba anotando por acá para que no se me olvidara que quería compartir. Por supuesto. Y 2 más de lo que realmente significa y que la gran mayoría pierde la objetividad, la significancia de lo que realmente es valentía. Implica no ser definido ni por el fracaso, ni tan siquiera el éxito. No es definido por los malos momentos, ni tan siquiera los buenos momentos. La gran mayoría estamos a expensas muchas veces de interactuar constantemente con líderes, de que su definición de quiénes son como líderes, como persona, es el título, el rol, el ranking o el éxito que obtuvieron, y muchas veces también lo contrario, lo que no obtuvieron o el fracaso que tuvieron. Nada de eso define quién eres realmente como líder. Y por último, lo que realmente es valentía, y que considero que es el mayor error que puedes cometer en la vida, es tener continuamente ese miedo de que vas a cometer un error. Valentía es simplemente saber que parte de los errores, parte de los fracasos son tan fundamentales, como decía, en esa triangulación de la clave del éxito. Todo es parte de lo que es el éxito. El mayor error que podemos cometer en la vida es tener continuamente ese miedo a que vamos a cometer uno. El coraje, decía Mark Twain, no es la ausencia de miedo, sino el dominio sobre el mismo. El dominio, el mastery sobre el mismo. Pasamos al punto número 2. Lo que representa ser un líder valiente. Y aquí, Luis Enrique, voy a pedir que me ayudes a profundizar un poco, porque hay un tópico en este punto que quiero, porque sé que tienes experiencia, sobre todo porque trabajas con jóvenes y muchas veces en nuestra edad de la juventud, de la adolescencia, tenemos muchas inseguridades. No significa que ya mayores perdemos las inseguridades, a veces esas inseguridades se fortalecen. Tenemos inseguridades y un miedo catastrófico, un miedo mortal a lo que es el fracaso. Lo que representa ser un líder valiente. Un líder valiente realmente es un líder que lidera en las crisis, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Tiene sentido de responsabilidad. No es perfecto, y esto es importante. Un líder valiente, un líder genuino y efectivo de alto impacto, no es perfecto, pero es sincero y genuino, y con un corazón bondadoso y abnegado que vale su peso. Luis Enrique, el miedo al fracaso, cuéntame. El miedo al fracaso es algo que está presente en todos los momentos de la vida, por supuesto. Y sí, efectivamente coincido en la parte de que en las juventudes es mucho más común esa parte. Pero el miedo al fracaso es creo, y lo tocamos en algún momento dentro de esta temporada, pero el miedo al fracaso es también en determinada manera parte de una falta de fe. Parte de la falta de creer, de tener la convicción de que lo puedes hacer. Pero el miedo al fracaso es ese... Voy a sonar un poco cruel, pero a veces es necesario deshacerse de los insectos. Y cuando le echamos el insecticida, lo primero que hace el insecticida cuando cae sobre el insecto es que lo paraliza, después lo vuelve loco y termina muriendo, ¿cierto? Entonces el miedo al fracaso tiene ese mismo efecto. El miedo al fracaso tiene el efecto de paralizarnos en primer término,
Después, perdernos por completo. Y a lo último, que nuestra causa, quizá nosotros no, pero nuestra causa, nuestra visión, nuestro objetivo termina pereciendo. Por eso es que el miedo al fracaso no debe ser un factor que nos detenga. Hay dos cosas que quiero comentar aquí. En una ocasión, a mi admirado Alberto Cortés, en uno de los mejores el mejor cantautor en español de todos los tiempos, le preguntaron: Alberto, ¿tienes miedo cuando sales al escenario? Él tenía 20 años, 25, era su 25 aniversario en los escenarios. ¿Tienes miedo cuando sales al escenario? Y él no respondió gran cosa, pero estrenó una canción en el concierto de aniversario que dice: hay que ver cómo pasan los años, parece que fue ayer que pisé un escenario, por ser la primera vez tenía tanto miedo. Y hay que ver que aún lo sigo teniendo, ¿ok? El miedo siempre va a estar, pero no debes permitir que eso sea algo que te detenga. A quienes nacieron de mi generación hacia atrás, ya de mi generación hacia adelante ya no se acuerdan, o mejor dicho, los de posterior a mi generación, se acordarán de un personaje que es el Chapulín Colorado, de Chespirito, que es uno de los grandes emblemas de México a nivel internacional. Y Chespirito era un superhéroe que tenía forma de... Perdón, no Chespirito. El Chapulín Colorado, que es el personaje, era un superhéroe que tenía forma de un chapulín colorado, ¿ok? Era rojo y era muy cobarde en cuanto a que le tenía miedo a todo, pero siempre terminaba salvando la situación. En una ocasión le preguntaron a Chespirito por qué el Chapulín Colorado es un superhéroe si no tiene ningún superpoder y si además es muy cobarde, fue el término que utilizaron. Y Chespirito dijo que el Chapulín Colorado era muy valiente, porque valiente no significaba que no tuviera miedo, como está la frase que nos comentó Nelson al principio. No es que no tenga miedo, sino que pese a sus miedos, él afrontaba sus realidades, él afrontaba las situaciones y salía airoso de ello. ¿Por qué? Porque las enfrentaba, porque no ocultaba la cabeza como las avestruces, sino porque hacía frente a las situaciones. Entonces, respecto al miedo al fracaso, quiero comentar eso. El miedo al fracaso tiene el poder de paralizarnos, de volvernos locos y de terminar haciendo perecer a nuestras causas. Entonces, el miedo ahí va a estar seguramente. Lo que no debes permitir es el que te paralice. Enfréntalo, haz las cosas con fe y con la convicción de que tienes todo lo necesario para lograrlo. Y con acción. Recuerden que todo esto implica o lleva implícito una acción. Por supuesto, qué excelente lo que has compartido, Luis Enrique. Ese fracaso de lo que estabas compartiendo y que es parte fundamental de todo en la vida y que siempre va a estar presente. Alguien me preguntó una vez, ¿cómo puedo eliminar el miedo? ¿Qué me recomiendas para eliminar el miedo? Yo soy muy temeroso, me pongo muy nervioso, tengo mucho miedo escénico, tengo mucho miedo en muchas cosas, tomar decisiones importantes, tengo mucho miedo. Y le dije, nunca podrás eliminar el miedo. ¿Cómo que no? Es igual que los hábitos, le contesté. ¿Por qué? Porque es fundamental que esté ahí como una herramienta de protección al ser humano. Por eso existen, como una herramienta de protección. Y son hasta cierto punto saludables cuando tú sabes y reconoces que lo tienes. Y sobre todo, cuando tú tienes miedo y tienes control sobre él. ¿Cuándo se vuelve no saludable? Cuando el miedo te tiene a ti y te controla a ti. Pero el miedo siempre va a estar. Si no tuvieras miedo, te aseguro que llegando a una autopista donde están los vehículos a toda velocidad, corriendo 80 millas por hora, tú te cruzas la autopista sin ningún temor, pero no será nada bueno el resultado. Estoy seguro que cuando llegues al 5º piso, tú vas a querer caminar en el aire o pensar de que puedes aterrizar y caer bien, ignorando el efecto que tiene la gravedad. Pero ese temor es saludable, te dice no. Y a medida te acercas a la orilla de ese edificio y ves hacia abajo, 5 pisos hacia abajo, empieza tu corazón, empiezas a palpitar de una manera acelerada. Ese es parte del miedo, es saludable. Lo importante es que tú estés consciente a qué le tienes miedo y que tú tengas control. Es saludable. Alguien me preguntó algo semejante también, Luis Enrique, obviamente no como Alberto Cortés, pero alguien antes de una conferencia me preguntó después de la conferencia, me preguntó, ¿no sientes miedo y temor y nerviosismo cuando faltan 5 minutos por entrar? Le dije, sí. ¿Y cómo? Le dije, ¿qué sientes? ¿Qué sentimiento te genera? Le dije, me gusta siempre. Y me preguntó, ¿pero cómo es posible que te guste? Sí, porque ese miedo, ese cierto temor que yo tengo control,
es lo que me hace prepararme mejor, es lo que me hace conectarme más, es lo que genera ese ímpetu, esa adrenalina adentro por pisar ese escenario, por estar conectado con aquellos que están escuchando. Pero es saludable, es ese factor catalizador de transformación, de poder conectarnos con los demás cuando se tiene control de él. Obviamente, si dejo que el miedo me tenga a mí y tenga control de mí, yo me paro en el escenario y olvidé dónde estoy y olvidé todo lo que voy a decir o lo que voy a compartir. El corazón se cerró, la boca se cerró y todos los sentidos se paralizaron. Ese factor paralizante del que Luis Enrique compartió. El miedo, entonces, es un estado mental que podemos dominar. Y déjame decirte lo más importante. Tu siguiente mejor versión de líder está dentro de ti y tu valentía para lograrlo. Tu valentía está dentro de ti. No es algo que es natural, que está por encima. No, hay que profundizar para encontrarlo. Y sobre todo, vamos a ir en regresivo acá hacia lo que es importante para reconocerlo. Luis Enrique mencionaba que la fe, sí, convicción y certeza, pero sobre todo, vayamos un paso más atrás. Al paso cero, convicción de quién eres realmente y por qué estás haciendo lo que estás haciendo y por qué estás llamado a hacer lo que estás haciendo y sobre todo, por qué estás llamado a convertirte en quién te estás convirtiendo. Cuando encuentras la razón, la verdad sobre esto, encuentras la valentía para conquistar. Tercer punto, continuar sin desmayar cuando ya no hay fuerza. La valentía es una virtud humana. El coraje y la valentía son esa virtud, esa cualidad humana que son poderosas, que se puede definir como la fuerza de voluntad que puede poseer una persona para llevar adelante una acción a pesar de los impedimentos. ¿Sabes cómo yo lo defino, Luis Enrique? Como el combustible propulsor de significancias y logros importantes de trascendencia en la vida. Eso básicamente es valentía para mí. El combustible propulsor de significancia y logros importantes de trascendencia en la vida. Probable que tenga mucho sentido y convicción de cuál es mi llamado, cuál es mi legado, cuál es la vida de significancia que debo de vivir, cuáles son los logros importantes y objetivos trascendentales en mi vida. Pero si no logro ir adentro y sacar esa valentía, simplemente será como tener parqueado un Ferrari en mi garage. Hablamos la última vez sin combustible. ¿Qué tan lejos llegará? Probablemente no muy lejos. Quizás logre salir porque es pendiente la rampa que lleva del garage a la calle y hasta ahí nomás. Muchas personas en el mundo se quedan en la rampa y no conquistan sus sueños, no conquistan sus llamados, sus propósitos de existencia porque no tienen valentía. Porque han dejado, en vez de abrazar la valentía, abrazar lo que es el temor al miedo. Hay una historia poderosa, Luis Enrique, y quiero que tú me compartas acá lo que conoces. Me estabas compartiendo al inicio que casualmente estabas haciendo algo después de que yo te envié el script de las notas de este episodio. Y me refiero a Kentucky Fried Chicken, KFC. ¿Quién no conoce KFC o Kentucky Fried Chicken? Está en todo el mundo. Un emprendedor fundador, el Coronel Sanders, emblemático esa figura. Ya sea a través de la silueta, todo el mundo la conoce con solamente ver la silueta. Ese es el Coronel Sanders, o ese es Kentucky Fried Chicken, o ese es KFC. Un emprendedor fundador de KFC, el Coronel Sanders. Y tengo que tener mucho cuidado acá porque este podcast no se trata de animarte, de motivarte a que te vuelvas un emprendedor, a que generes dinero por diestra y siniestra. Sino que se trata de que cumplas tu llamado. De eso se trata. Y lo que voy a mencionar está enfocado en eso más allá del éxito empresarial. Obviamente que si el éxito empresarial viene acompañado de todo lo que es de significancia y el cumplimiento de tu propósito de existencia, excelente, bienvenido sea. Pero este emprendedor fundador de KFC, a los 65 años, jubilado con apenas un cheque mensual de $105, pero tenía una receta de pollo frito secreta de su mamá. Su padre muere cuando él tenía 5 años y creció en la pobreza. Cocinaba. Su mamá le había encomendado cocinar para alimentar a sus 2 hermanos mientras ella trabajaba. Fue muy pobre desde su infancia. Fue militar, marino, mercante, agricultor y vendedor de una estación de servicio. Después se convirtió en un propietario de restaurante y que lo llevó a la quiebra rápidamente. Después de jubilarse con $105 mensuales de su retiro, pero con una receta más que de pollo, una receta de significancia, porque ahí es donde yo lo quiero llevar. Tocó tantas puertas tratando de vender la receta, tantas puertas, y está documentado en su autobiografía. Dormía en su auto y solamente tenía un traje blanco
con el que se presentaba. Por eso tú lo ves en todo lo que es el branding de KFC, con ese traje blanco. Mientras dormía en su auto, cuidaba tanto de este traje blanco, porque era con el que llegaba a tocar puertas para tratar de vender su receta de pollo. Está documentado que recibió alrededor de 1,009 rechazos que le dijeron no, pero en el intento número 1,010, alguien le dijo sí. Y no solamente eso, logró establecer una firma, una empresa, un emprendimiento que ha llevado su nombre, su marca, a convertirse en un legado, no de Estados Unidos, sino mundial. Todo el mundo conoce quién es el Coronel Sanders, la silueta KFC. En 1964 vende la franquicia por $2 millones. ¿Te imaginas $2 millones después de estar durmiendo en su auto? En 1964, con la devaluación que teníamos y el costo de la vida entonces, fue una cantidad exorbitante. Y no solamente eso, sino que a los compradores de su franquicia le prometieron un salario vitalicio de por vida de $40,000 por año. Y lo más importante, su historia, su legado, su marca continúa siendo una imagen y un legado de KFC, pero más importante que eso, continúa siendo una marca de legado. Alguien que dejó a partir de su valentía, a partir de su decisión, determinación, a partir de que al sentir miedo no se paralizó, sino que supo que el miedo era parte de ese proceso, pero abrazó la valentía. Alguien que utilizó esa valentía como un propulsor de significancia para logros importantes y trascendencia en la vida. Y que es un ejemplo, un testimonio para aquellos que tratamos de abrazar aspectos de valentía en nuestros liderazgos, en nuestras vidas. Sé que tú conoces KFC, si no lo conoces, bueno, ya te confesaste. Te lo comiste esta mañana, Luis Enrique. Sí, yo tengo una historia de pequeño. El Kentucky Fried Chicken más cercano a mi ciudad era yo vivo en La Paz, en Baja California Sur, en México, y el más cercano estaba en Los Cabos, al sur. En ese tiempo, en carretera eran 2 horas y más, 2 horas y media, y mi papá, cuando iba para allá y regresaba, él me traía mi combo de Kentucky Fried Chicken y lo como a menudo. De hecho, acaba de regresar a La Paz. Ya, y en La Paz acaba de regresar, no sé, de muchísimo tiempo. Pero es una historia a la que yo he recurrido en muchas ocasiones, sobre todo cuando hablamos con jóvenes, Nelson. Hace rato que mencionabas el tema de las juventudes, sobre todo al hablar con jóvenes. El tema de Kentucky Fried Chicken ha sido recurrente, o se ha tratado en más de una ocasión. ¿Por qué? Porque es la muestra de que cuando tienes una idea, todo comienza con una idea, pero sobre todo cuando te animas a compartirla con el mundo sin importar que la rechacen, y cuando tienes la valentía de tocar 1,009 puertas y que se te cierren, o que te digan que sí pero que no te digan cuándo, o que se burlen de ti, y tú mantener la firmeza de tu convicción, con la certeza de que en algún momento habrá de llegar el contexto adecuado para hacerlo realidad. Entonces, definitivamente es una historia que me conmueve, una historia que me inspira, sobre todo porque me da la convicción de que lo que hago es como esa gran idea del Coronel Sanders, porque cumple con los requisitos de la fe, porque cumple con los requisitos de la intencionalidad, pero sobre todo de la valentía de abrazar el compromiso que conlleva. Por supuesto. Una pregunta que quiero formularles, amigos, y que fue la misma que le formulé a Luis Enrique. ¿Eres valiente? ¿Eres valiente o te has resistido o te has sentido cohibido a veces cuando alguien te pregunta, o cuando tú mismo te cuestionas y dices, ¿soy valiente o no? Y te sientes cohibido a decir sí, así como cuando te sientes cohibido quizás a contestar afirmativamente y con mucha convicción cuando alguien te pregunta, ¿eres líder? Y dudas y tienes temor de decir sí. No tienes esa convicción, esa firmeza, esa seguridad de decir sí, sí soy. Y por el contrario, mostrar una determinación firme como la respuesta que dio Luis Enrique. Claro que sí soy valiente. Y yo hacía mención acerca de nuestro físico. No somos personajes que tienen 6 pies con 10 pulgadas de altura, con un peso de 250 libras, como para que llenar esa definición de lo que la gran mayoría de los seres humanos piensa que es un valiente. O un Houdini que se tira al agua atado o con esposas y sale, no casado, sobrevive y se escapa. Que es valiente para enfrentar cualquier riesgo, cualquier peligro. No, ¿eres valiente? ¿Tienes la valentía? Bueno, yo pienso que para contestar muy francamente si eres valiente o no,
necesitas reconocer que el miedo, que el temor es parte del proceso. Necesitas reconocer de que el miedo es algo que es fundamental en este proceso de convertirnos en líderes valientes. Y sobre todo, que tienes convicción de que lo tienes, pero que tú tienes control de él. Que consideres que es algo saludable para nuestras vidas en cualquier aspecto donde nos movamos. Significa que tú comprendes todos esos impulsores, todos esos detonantes, triggers motivacionales, que comprendes cuál es tu inteligencia emocional, dónde estás y qué es lo que debes de hacer, que comprendes cuáles son los métodos de comunicación para establecer un estilo de liderazgo personal que no simplemente comunique, que no simplemente dirija, sino que conecte con los demás. Y sobre todo, que esté enfocado en elevar a los demás, que esté enfocado en lo que yo considero es la misión número 1, por lo menos de mí como líder, que es dejar a todo aquel con el que interactúo muchísimo mejor de cómo los encontré. Significa que hay que aplicar y adaptar ese estilo de liderazgo para enfrentar cada uno de los desafíos que tenemos, porque las adversidades estarán a la vuelta de la esquina, garantizada. Gestionar esas condiciones que impulsan el rendimiento propio como también aquellos de los que estamos influenciando. Significa que debemos de hacernos cargo de nuestro desarrollo profesional, de nuestro crecimiento mientras estás navegando, no mientras estás viviendo una vida de color de rosa, mientras estás navegando con los desafíos, transiciones de la vida como líder. Significa que debemos de abrazar, que es tan fundamental como lo es el combustible para el automóvil, ese factor que le hace moverse de un punto a otro punto y llegar a su destino. La pregunta acá es, ¿qué tan determinado estás para abrazar lo que es la valentía? Comencemos con tu desarrollo y crecimiento personal. Aquellos que crecemos, aquellos que estamos con ese ímpetu de encontrar nuestra siguiente mejor versión, déjame decirte, somos valientes, porque lo primero que hay que reconocer es que estamos a años luz de convertirnos en nuestra mejor versión. Por eso optemos por nuestra siguiente mejor versión. Reconocemos que hay mucho más que aprender, que hay mucho más que crecer que de la versión que tenemos en este momento. ¿Eres valiente como para poder abrazar, hacerte responsable de tu desarrollo, de tu crecimiento personal? Algo muy sencillo. ¿Por qué lo evaden la mayoría de las personas? ¿Por qué el crecimiento produce dolor? Porque necesita valentía. Necesita valentía para abrazarlo. Y aquel que no está dispuesto a pagar el precio, aquel que no está dispuesto a enfrentar el dolor, realmente carece de valentía. Luis Enrique, algunas últimas palabras, algún desafío, algo que quieras agregar antes de concluir este episodio. Definitivamente, Nelson, me quedo con la parte de continuar, más allá de lo que hace el conejito de las baterías. Date cuerda y continúa avanzando. No desmayes, no negocies tus convicciones, no negocies tu sueño, lo que quieres hacer, porque se acaban momentáneamente las fuerzas. Yo estuve un año, y fue poco, pero estuve un año convenciéndome todos los días de que estaba haciendo lo correcto, cuando toda la evidencia me decía que estaba equivocado. En la búsqueda de mi sueño, de vivir mi sueño, y continué valientemente, porque esa valentía, requiere aún más. Esa valentía requiere aún más cuando el entorno está en tu contra, requiere ser aún más fuerte. Entonces, esa es la convicción que quiero compartir, de continuar sin desmayar cuando ya no hay fuerza. Gracias, Nelson, por la oportunidad. Excelente, Luis Enrique. Yo hablaba de la valentía como combustible para llevar ese vehículo, ese extraordinario vehículo que te puede llevar a tu destino donde realmente mereces estar e ir a la velocidad que mereces estar. Hablaba de combustible. Pero ¿cómo conseguimos ese combustible? Y es el desafío que quiero dejarte para concluir. ¿Cómo conseguimos ser valientes? ¿Cómo llegamos a esa gasolinera, a esa estación de servicio? Parece muy fácil a través de las palabras, mucho más difícil a través de la práctica y abrazarlo en nuestro estilo de vida. ¿Pero cómo? Abraza todo aquello en lo que tú crees y hazlo con convicción y certeza. 2, toma decisiones oportunas y acertadas. 3, habla lo que está en tu mente, que es parte de quien tú eres, pero calla cuando debes de callar. Busca el momento oportuno y el tiempo indicado. 4, escucha a los demás, no solamente a ti mismo. 5, trata cada día algo nuevo y vas a continuar creciendo y va a ejercitar ese músculo de la valentía que todos los líderes debemos de ejercitar. 6, olvida la perfección. Yo padezco y estoy en tratamiento. Padezco de la enfermedad de perfeccionitis aguditis, pero estoy en tratamiento. Lo reconozco.
7. Toma riesgos. No simplemente busques atajos. Toma riesgos. Riesgos medidos que sean relevantes al cumplimiento de tu propósito. 8. Reconoce tus áreas de oportunidades o debilidades, como le llaman los demás. 9. Imagina la visión de lo que esperas ver. Imagínala, visualiza. No simplemente te conformes con lo que puedes mirar en su momento. 10. Bloquea intencionalmente todas esas voces negativas. No corras a callar a todos los vecinos. No, comienza de adentro, porque ahí es donde están las voces más poderosas, que tienen una implicación y una influencia poderosa en tu proceso de decisiones. 11. Controla lo que tú puedes. Olvídate de lo que no puedes controlar. Simplemente confía en el Creador para que te saque avante de lo que tú no puedes controlar. Y 12. Nunca te des por vencido. Abraza la perseverancia y llévalo a la acción con la persistencia. Amigos, ha sido un verdadero placer haber compartido este espacio con ustedes. Hay una frase con la que quiero terminar que es poderosa y que siempre me encantó, y es del Dr. Martin Luther King Jr. Decía: la medida final de un hombre, hablando de la humanidad, la medida final de un hombre no es donde se encuentra en momentos de comodidad y conveniencia, sino donde se encuentra en momentos de desafío y controversia. Abraza la valentía, que es el combustible que te llevará al cumplimiento de tu propósito de existencia. Ha sido un verdadero placer, Luis Enrique. ¿Algún desafío, alguna invitación, algo especial para nuestros amigos, recomendación especial antes de concluir? Además de abrazar la valentía como un valor diario en la vida, el que compartan este podcast con quien desee escucharlo y a quien le pueda servir, quien necesite esta dosis de impulso para seguir adelante. Compártanlo, por favor, y hagamos crecer esta comunidad. Estamos en todas las plataformas disponibles. Muchas gracias, Nelson, por la oportunidad. Un placer, Luis Enrique. Ha sido un maravilloso tiempo. Gracias por estar ahí siempre atento y compartir y agregar tu dinámica y sobre todo ese corazón grande que tienes de agregar junto a mi persona valor a aquellos que están conectándose con Líder Trascendental. Luis Enrique, amigos, nos vemos la próxima semana y una bendecida semana. Hasta la próxima. Hasta pronto.